Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas. Y empezamos con el arco 9. Arco 9, capítulo 1. Oraciones, sean como nubes. Las últimas horas fueron tranquilas y habían transcurrido con sorprendentemente calma. Eugard dice, oh, estrella mía. Yorna dice, sí, su excelencia. Eugard dice, es la inversa de ese tiempo. Yo mismo me iré antes que tú. Yorna dice, así es, llamarlo una especie de venganza, bueno. Estoy seguro de que su excelencia ha llegado a conocer la malicia presente en este mundo de hombres. Eugard dice, ciertamente, he aprendido mucho. No, me lo enseñaron por los muchos que caminaron junto a mí, de los cuales tú fuiste la primera. Eugard dice, no temas, estrella mía, mi vida ha sido inesperadamente bendecida. Te conocí y recibí vida, caminé contigo y recibí bendiciones. Me separé de ti y al hacerlo cometí un grave error. Pero ahora que el destino nos ha reunido de nuevo, he recibido la oportunidad de rectificarlo. Oh, estrella mía, tú estás incluida entre aquellos. Yorna dice, su excelencia, yo. Eugard sigue hablando y dice, aunque se te hubiera otorgado en una forma no deseada, imagino que sin importar la época en la que te hubieras encontrado, habrías pasado tus días formando lazos en serio. Por supuesto, incluso en tu forma actual, lo mismo se aplica. Eso es algo que debes cumplir al máximo. Yorna dice, yo no tengo más remedio que pasar el resto de mi vida demostrándolo. Eugard dice, es un gran servicio. Eugard dice, oh estrella mía, te amo tanto. Yorna dice, yo también su excelencia, por siempre sin desvanecerse a perpetuo, mi corazón te anhelará. Y así intercambian un beso, ¿no? Y tras haberse dirigido mutuamente palabras rebosantes de amor, en sus últimos momentos sus labios se curvaron en forma de sonrisa. Así había culminado la historia de Iris y el Rey de las Espinas, una historia que se comenzó en la edad de la antigüedad, una historia que había seguido posponiendo su propia conclusión hasta la actualidad. Este fue el verdadero cierre del telón. Y así pasan las horas y amanece la primera noche desde que el gran desastre había sacudido la entidad del imperio de Wallachia había llegado a su fin. La amenaza de los no muertos que causaban estragos en todo el imperio había sido conjurada gracias a la unidad de los súbditos imperiales. Y así los daños que habían alcanzado todas las ciudades importantes de Wallachia, como la ciudad fortificada de Garkla, Glaracia, la ciudad de hierro y sangre, la ciudad mágica de Chaldflame y la ciudad del mar de las nubes de Mesoreia. Sin embargo, todas y cada una de las ciudades habían podido evitar caer en un estado catastrófico. Habían cicatrices en el imperio, pero había un impulso triunfante. Sin embargo, un precio se había pagado. El precio de una mujer solitaria que había vivido como una llama y cautivado a muchos. Más adelante, en la ciudad fortificada de Garkla, que servía de cuartel general temporal en lugar de la devastada capital imperial, el emperador Vincent Volaquia se enteró por casualidad de aquella esquela, creando un silencio muy distinto al suyo, que respondía a todos los asuntos en un instante de deliberación. Y tras pasar un rato con la cabeza agacha, Vincent dice, ya veo. Esas breves palabras fueron todo lo que pronunció. La lucha contra el gran desastre había terminado, y la gente comenzó a moverse para recuperar sus vidas. Y bueno, allí entre el cuartel y todo estaba Petra, ¿no? Que se decía a sí misma, no me gusta el imperio, en realidad no me gusta mucho. Ella se sentía aliviada por el gran desastre, que ya había terminado y habían superado esa destrucción inminente, por así decirlo. Petra estaba preocupado por Subaru, ya que sabía que a Subaru estaba muy dolido y desgastado del corazón, porque este imperio tenía muchas cosas horribles que le habían afectado a Subaru que era una persona amable y compasiva. Y aún así, a pesar de todas estas cosas, lo último que pasó había afectado demasiado a Subaru. Petra murmura y suspira y dice, Priscilla Barrier-sama. Petra sabía que la muerte de Priscilla le había causado una profunda y dolorosa herida en el corazón de Subaru. Petra se arrepintió de nunca haber intercambiado palabras con Priscilla. Luego de eso aparece Sir Osman y le dice, señorita Petra, ¿está sola? Sir dice, he terminado de reorganizar todas las tropas, así que por fin he bajado a comprobar los daños yo mismo. Había oído los informes, pero tenía que verlo de primera mano. Petra dice, ya veo, eso era. No conozco los detalles de la reorganización, pero bien hecho. Y así comienza a hablar sobre Ghost y Kafno, ¿no? Sobre lo que habían desempeñado y todo eso, sobre trabajo en pocas palabras. Al parecer los generales estaban en movilización a cada rato. Y era importante la presencia de los generales, ya que habían soldados que tal vez querían aprovecharse de la situación. Y los generales de primera clase servían para disuadir a los problemas inminentes. Sir dice que el general de primera clase, Ghost, se marchó en cuanto confirmó que su esposa, que estaba en la capital imperial, estaba a salvo. Y el general de primera clase, Kafma, también se marchó en cuanto recibió su ascenso. Y comienzan a hablar sobre esas cosas, ¿no? De los soldados y de los generales. Sir menciona que hay varias vacantes disponibles. Petra le dice a Sir, ¿y no te has planteado ese tipo de cosas? Sir se alegra de que Petra lo reconozca, ¿no? Como un soldado que tiene
méritos. Y en ese momento que estaba hablando Petra y Sir, aparece Serena y dice, como siempre, ¿cómo puedes caer tan mal a alguien que parece tener edad de tu hija? No puedes quejarte de que te apuñale por la espalda alguien que tan abiertamente muestra intenciones rebeldes. Roswaal estaba hablando con Serena. Roswaal dice, nunca contrataría a una niña que no sabe pensar en las consecuencias de sus acciones. Independientemente de tu percepción de mí, solo contrato a gente competente como Petra, Otto y similares. Serena dice, ese es un mal hábito que tiene. Al final, va a ser la razón por la que te abarren los pies por debajo de los pies. Serena tenía un intercambio casual con Roswaal. Sir dice, Alta Condesa Dracoy, creía que estaba ocupada. Serena dice, lo mismo podría decirse de usted, general, no se preocupe. Aunque es cierto que no he dormido en los últimos 3 días, no puedo dormir. Y así comienzan a hablar, ¿no? Roswaal mira a Petra. Petra le dice, ¿qué sucede, maestro? Roswaal dice, no seas tan desconfiada, simplemente me preocupo que estés sola y que trabajes demasiado. ¿Dónde está Frederica? Petra dice, Frederica ha estado muy ocupada durante mucho tiempo. Y ahora se está tomando un descanso. Después de muchas peticiones, por fin se ha tomado un descanso. Después de todo, Federica apenas respiraba, ¿no? Por toda la batalla y todos los problemas que habían tenido el campamento de Emilia. Ya que Frederica trabajaba como sanadora, pero también hacía trabajo de mensajera, acuérdense, en el arco 8. Y se transformaba en bestia, o sea, estaba bien desgastada. Roswaal dice que Frederica tiene un gran sentido de responsabilidad. Roswaal dice, ¿estás bien? Petra dice, la magia ya funciona correctamente, maestro. Después de todo, las técnicas de Petra que había aprendido de Roswaal y que ahora estaba desarrollando día a día, se habían adaptado al atributo Yang, que tenía muchos efectos que aumentaban el poder y la vitalidad del objetivo. En el caso de Petra todavía le resultaba incómodo utilizarlo en otras personas, pero podía emplear su magia Yang en sí misma y ser lo bastante adecuado para compensar su falta de fuerza o su falta de sueño. Por supuesto, había un límite. Y así comienzan a hablar sobre el trabajo, ¿no? Petra le gustaba ayudar y trabajar. Y obviamente Petra también era un poco irrespetuosa con Roswaal, ya saben cómo se trató. Serena dice, vaya, qué problemática relación amo-sirvienta tienen. Tal y como están las cosas, el imperio y el reino no son tan diferentes. ¿No le parece, general de segunda clase? Sir dice, la señorita Petra es muy inteligente a su edad. No es de extrañar que esté tan entusiasmada con la educación del Margaret Matter. Cuando la sinceridad se encuentra con la sinceridad, creo que el enfrentamiento es inevitable. Por supuesto, creo que de un modo u otro es tan duro como también perfeccionando la belleza de la alta condesa Dracoy. Refiriéndose a ella, ¿no? Serena dice, santo cielo, eres un general imperial de pies a cabeza. Creía que eres un hombre decente, pero en cambio eres así. Me estás complaciendo mostrándome un rostro de mi agrado. Y así comienzan a hablar, ¿no? Vayamos a lo importante. Petra dice, ¿qué piensas hacer con Subaru, maestro? Responde, por favor. Acuérdense que entre Subaru y Roswaal había un secreto en el que ni Petra ni nadie estaba incluido. Era un secreto compartido, la fuente que originaba otro tipo de tensión. Roswaal dice, ¿lo que estoy planeando hacer con Subaru es eso? Petra le dice, ¿qué crees que sería lo correcto para mí de hacer? Petra dice, ¿te estás burlando? Roswaal dice, no quería decir eso. De verdad, estoy un poco perdido. ¿Qué postura debería adoptar con respecto a Subaru-kun? Petra dice, si le causas más dolor a Subaru, le causas más pena, nunca te perdonaré, maestro. No, haré que te arrepientas por completo. Seas lo que sea que quieras hacer, voy a interponerme en tu camino. Roswaal dice, eso sí que sería problemático. Parece que te quieren mucho más que a mí. Petra dice, cuando dices que me quieren, ¿por qué exactamente? Roswaal dice, algo lo que me he propuesto resistir, pero contra lo que nunca he podido prevalecer. Un poder peculiar de ese tipo. Recuerden que las conversaciones de Roswaal y Petra siempre a veces mandan indirectas, ¿no? En conclusión, Petra dice, quiero que Emilia, Nezama y Subaru sonrían. Serena observaba y escuchaba. Hola, debes dejar tu like, supongo, y comentar recero. De hecho, no olvides suscribirte. Capítulo 2. No hacer de villano. Había un anciano que se reía. Nunca pensé que alguien como yo no moriría en una guerra. Allí también estaba Garfield, y comienza a hablar y dice, cuando el capitán es el más duro de todos nosotros, ¿cómo puede mi asombroso ser permanecer nervioso? El anciano dice, santo cielo, el descaro de los jóvenes de dejar atrás inmediatamente a los ancianos. No se puede evitar lo repugnante que es ese aspecto de ellos. Garfield dice, ¿eso es sarcasmo, abuelo? ¿Solo porque mi asombroso ser no pueda curarte los brazos? El anciano se sigue riendo. Yo no diría que es sarcasmo, y así una conversación, ¿no? No, nada importante una conversación. Cuando de repente una voz dice, cállate viejo,
deja de joder al chico que está haciendo bastante trabajo, y comienza a hablar grosería, ¿no? Orvar dice, oh, qué miedo, obviamente el anciano era Orvar, ¿no? Dice, oh, qué miedo, ese no es el vigor de alguien que está medio muerto. Garfield dice que no necesita que lo ayude. Grobby era bastante grosero, decía, duele como la mierda y es jodidamente duro. Y era un diálogo bastante largo sobre que Grobby le decía a Orvar que muchos se quejaban, ¿no? Y que no estaba agradeciendo a Garfield. Garfield decía que no era necesario su ayuda, que su asombroso ser no lo necesitaba. Y así entre Grobby y Orvar se insultaba. Grobby decía que sacó todo lo que pudo después de cargarse al emperador de la zarza y al admirador. Se quedó tumbado hasta que pudo darle la espada demonio al cabrón de Césulus. Grobby no entendía cómo es que Orvar había sobrevivido. También estaba Moguro Hagane. Garfield estaba curando a los demás. Moguro le decía a Garfield que qué tarea. Moguro le decía a Garfield que faltaba por hacer, ¿no? Quería una tarea. Grobby decía, quédate ahí, no estorbes, Moguro. Moguro decía, recibido. Esperaré nuevas instrucciones. Y en serio, en la novela, pues, Grobby, ese personaje chiquito, parece mapache, es bastante grosero. Todos sus diálogos están llenos de pura grosería. La historia nos narra que Moguro Hagane no recordaba nada de antes del gran desastre, y que si le preguntaban a Subaru, diría que esto parecía un reseteo de fábrica, ya que parecía que todo lo que este meteoro había adquirido como Moguro Hagane había sido borrado. Un inmenso poder capaz de volar por los aires, la totalidad de la capital imperial se elevó a la fuerza hacia el cielo para evitar tal desenlace, y había detonado sin engullir la zona, por lo que tal vez podría decirse que se trataba de un precio menor a pagar. Garfield dice, ¿cómo podría decir algo así después de lo que le pasó a Ren? Garfield era muy consciente del peso que suponía para alguien perder todas sus memorias hasta ese momento, debido a las circunstancias de uno de los suyos. Por eso lo decía Garfield, ¿no? Trataba de ser empático. Garfield entendía el sentimiento, aunque no diría cosas tan desconsideradas. Garfield dice, sorprendentemente las cosas que dice este vejestorio podrían tener razón. Grobby dice, ¿tú también te estás burlando de mí con esa sarta de estupideces? Garfield dice, no es eso, es decir, puede que sea cierto que no recuerdan nada, pero ¿no es cierto también que no están haciendo nada como intentar huir de ti? La historia nos narra que Moguro se estaba esforzando. Garfield pensó que tal vez Moguro, aunque había perdido recuerdos, podía intuir a sus camaradas, ¿no? La sensación. Moguro había venido por su cuenta a curarse su propio corazón en un lugar que nadie conocía, entonces Garfield no tenía motivos para echarlos. Garfield dice, más bien, el vejestorio que no hace nada más que hablar sin que le sobren las manos es más bien un estorbo. Orvar se ríe, dice, vaya, este joven me habla así de verdad, bueno, entiendo lo que dice. Mientras Garfield se encogía de hombros, Orvar agitaba las dos mangas mientras se reía. Fuera de aquel intercambio, Grobby se frotó el hocico negro y miró a Moguro. Miró a su antiguo compañero de armas, que se limitaba a acurrucarse junto a él sin el menor movimiento. Grobby se enoja con Moguro y le dice, va, no hagas putadas sentimentales, joder. Moguro dice, dentro de la declaración, sonido de líquido detectado teniendo circunstancias inusuales, solicitando instrucciones. Grobby dice, vamos, cierra la puta boca. Moguro dice, entendido. Garfield rechinó los colmillos al ver este intercambio de camaradas, o ex camaradas, y sonrió inconscientemente. En otro escenario, estaba Otto, estaba hablando. Y decía, así que Anastasia-sama volverá a Lugúnica vía Kararagi, ¿verdad? Anastasia dice, sí, ese es el plan. Estoy en el imperio como enviada de Kararagi. Sé que es solo un título, pero debo cumplir con mi deber. Otto dice, ya veo. Después de todo, Anastasia había cumplido un papel importante, ¿no? Había sido enviado para resolver el problema de Kararagi y todo eso. Y eso iba a aumentar su reputación en el consejo de Kararagi, que la había enviado y ya se había solucionado el problema, bueno. Claro que Emilia también contribuyó en la lucha contra el gran desastre, y después de todo acuérdense que Vincent le pidió una alianza a Emilia, o sea, ambas campañas se estaban beneficiando. Anastasia dice, hay una montaña de cosas en las que pensar, debe ser duro para ti, Otto-kun. Otto dice, es cierto que es un poco desalentador, pero si tuviéramos que hablar en términos de tener mucho que pensar, no hay comparación con su excelencia el emperador, o el primer ministro Belzec. Tienen mucho que construir. Más que construir, reconstruir, ¿no? Otto y Anastasia estaban en la sala de conferencias, donde también estaba Belzec. Estaban discutiendo los planes de futuro de Wallachia, ya que estaban elaborando un proyecto de recuperación y revitalización. Belzec dice, como usted dice, Otto, hay muchos desafíos por delante, pero la verdad es que no lo considero una carga. Anastasia dice, sí, eso es muy alentador. Belzec dice, al principio yo era un súbdito traidor, que se confabuló con la araña blanca, Chichagol. Acuérdense que el nombre es Chisagol, ¿no? Pero yo le digo Chichagol. Y Belzec sigue hablando y dice, para ponerlo en peligro la posición de su excelencia el emperador. Debido a las circunstancias, no fui ejecutado durante la batalla contra el gran desastre, pero aún debía hacerlo después de la guerra. Otto dice, pero nos estás hablando así, no hubo tal acción, ¿verdad? Belzec dice, sí,
El emperador así lo ha decidido. Por supuesto, si alguno de ellos hubiera pensado que no podía ser indultado, no habría tenido más remedio que llevar esa espada en mi cuerpo. Césulus interrumpe y dice: antes de que algún papel secundario se ponga sanguinario, me gustaría declarar que es decisión de su excelencia no matar a Belsexan, así que todos deben seguirla. Si van en contra, tendré que mostrar mi lado de espadachín por primera vez en mucho tiempo. Además, tengo la vaga sensación de que Chicha había planeado hasta tal punto que su excelencia no mataría a Belsexan. De hecho, sin Belsexan sería difícil continuar, ¿no? Ya que Chicha no está aquí. Fue una declaración muy larga e interminente para llamarla declaración, pero fueron palabras muy importantes para disuadir a los que conocían los actos de Belsex. Belsex, aparentemente pensando lo mismo, esbozó una leve sonrisa mientras decía: nunca pensé que sería protegido por el general de primera clase Césulus Inmon. De no ser por la espadayán, habría pensado que su espada sería la que me decapitara. Estas eran las palabras que había dicho Césulus antes, ¿no? Estaban recordando sus palabras. Anastasia dice que está de acuerdo. Anastasia sigue hablando y dice: incluso si Belsexan fuera destituido y el emperador fuera el único que pudiera pensar, ¿no moriría? Incluso con el apoyo de su encantadora esposa San. Belsex estaba contento de que su excelencia recibiera una nueva reina. Si no fuera por esta celebración, su excelencia se enfrentaría a demasiadas dificultades. Anastasia y Otto se quedan en silencio. En medio de este silencio, Otto dirigió su atención hacia Anastasia. Ella sintió el peso del silencio. Y esto era por la muerte de Priscila, obviamente, ¿no? Anastasia murmura y dice: realmente era una princesa egoísta. Otto estaba muy pensativo. Pensaba que el campamento de Emilia y la facción de Anastasia se habían estrechado demasiado. Y una voz dice: tal vez no sea necesario que intentes conscientemente hacerte el villano. Otto dice: ¿estás hablando conmigo? La que había hablado era Equidona y dice: el hecho de que te lo tomaras como un comentario dirigido a ti mismo es una prueba de lo que hay en tu corazón, ¿no? Otto dice: ese argumento no es muy convincente, ya que lo dijiste mientras me mirabas. Ya que Otto había dicho que no era reproducible. Había dicho un comentario, ¿no? Bueno, Otto dice: no, ese argumento no es muy convincente, ya que lo dijiste mientras me mirabas. Equidona dice: eres muy testaduro. Eres muy testaduro. Una buena pareja con Ana en este aspecto. Equidona estaba haciendo pasar un mal rato a Otto. Anastasia dice: no molestes así a Otto-kun. En cuanto te dejaron hablar con alguien, te convertiste en un charlatán. Equidona dice: no me hables como si solo abriera la boca por deseo personal. Desde luego, desde mi posición actual, tengo que reconocer que mis circunstancias anteriores eran restrictivas. Anastasia dice: vaya, lo siento, Otto-kun, que mi hijo te moleste. La disculpa de Anastasia fue recibida con un no y un gesto desdeñoso de Otto. Después de todo este comentario de Equidona, pretendía reafirmar su propia presencia más que mostrar verdadera preocupación por Otto. Otto dice: no me considero un villano. Si es un papel, entonces sería simplemente actuar después de todo. Ya que, bueno, analizando las cosas, la noticia de la muerte de Priscila que conmocionó incluso a Anastasia y más a la facción, el corazón de Otto había permanecido tan imperturbable que se creía desalmado por ello. Después de todo, Otto tuvo oportunidades de intercambiar palabras con Priscila e incluso reconoció que ciertamente era una figura notable como candidata real. Con eso en mente se sintió así. Todo esto estaba en los pensamientos de Otto, ¿no? Otto dice: ¿era totalmente posible que una candidata abandonara en medio de la selección real? Después de todo, Otto no esperaba que ella perdiera la vida en una batalla por la supervivencia de un país vecino. Pensaba en las posibilidades de que hubieran asesinos y todo, más allá por problemas de los políticos, ¿no? Pero Otto no consideraba y no creía que el Consejo de Sabios del gobierno de Lugúnica no hubiera considerado estas circunstancias de antemano. Si una candidata real se ausentaba, ocuparía de nuevo el puesto de otra persona o procedería a la selección real con uno de los 5 puestos que quedaban vacantes. En opinión honesta de Otto, esta última opción era la más probable y la que él personalmente prefería. Otto entonces habla y dice: el plan es que regresemos al reino en los próximos días. El imperio no querría que la gente de otros países supiera más sobre su estado interno tras el gran desastre, ¿verdad? Anastasia dice: lo mismo digo, como también sería extraño que tuviéramos nuestros pasos sincronizados. Dependiendo de si tenemos todos nuestros preparativos en orden, podríamos partir hacia Kararagi tan pronto como mañana, Otto-kun. En cuanto al informe del castillo, Otto dice: por favor, déjalo en nuestras manos, no es un asunto que pueda comunicarse con carta después de todo. Anastasia asiente y le encomienda la tarea de informar al castillo real. Otto piensa que en tiempos como estos, se supone que el deber del único caballero de Emilia era apoyarla al máximo. Eso es lo que piensa Otto, ¿no? Pero dice: con el estado actual de Natsuki-san, probablemente tendría el efecto contrario en Emilia-sama, ya que Subaru estaba devastado, ¿no? Anastasia dice: por lo que parece, la situación de Natsuki-kun no ha cambiado. Otto dice: en efecto, el caballero Julius también ha aparecido algunas veces, pero ha sido difícil. Odio decir esto, pero tenía la impresión de que Priscila Sama
solo le hacía pasar malos ratos. Anastasia dice, en lo que respecta a Natsuki-kun, eso carecía de importancia. Qué preocupante. Equidna, o mejor dicho, Equidna también parecía preocupado por Subaru. Bueno, todos estaban preocupados por Subaru, ¿no? Versus dice, ¿hay algo que yo pueda hacer? Y así comienzan a hablar, ¿no? Otto, que compartía el mismo estado de ánimo, estaba ansioso por sacar el máximo partido de las palabras que se habían extraído. Ese era su lugar en la facción de Emilian, no como villano, sino más bien como alguien que emprendía el mal necesario. Debido a que su naturaleza era tal, incluso si Priscilla no hubiera muerto, habría planteado utilizar sus orígenes en la familia imperial como base para hacer que se retirara como candidata real no elegible, y habría optado por llevarlo a cabo. Sí, podría haber tomado esa decisión. Por eso, o sea, Otto, ustedes saben que Otto es estratégico y los demás campamentos son enemigos, ¿no? Aunque hagan alianzas por el momento, obviamente Otto va a favorecer a Emilia porque es su líder, es su campamento, y los planes de Otto eran maquiavélicos, no le importan las demás facciones, entonces por eso el título se llama el villano, pues, ¿no? Porque él le da prioridad a su campamento y a los demás no le importa si usar información para perjudicarlos o todo eso, porque al final son competencias, son enemigos en el sentido político. Por eso Otto se sentía un villano y no esperaba la muerte de Priscilla, y le afecta, ¿no? De cierto modo a todos les afecta. Otto dice, aunque no hubieras muerto, no te habrías convertido en nuestra enemiga. Por mucho que a Natsuki-san y a Emilia-sama les duela, tu muerte me ha asestado un duro golpe. Y bueno, como alguien de otro bando, pues no, sin motivos para ayudar y lamentar su muerte, ese fue el menor pésame de que Otto Suben pudo ofrecer a la mujer que había fallecido. Suscríbete para más. Y por cierto, yo no soy Satela. Y seguimos con los resúmenes. Arco 9, capítulo 3. Estaba Floch hablando con Tarita. Floch presumía sobre que su hermana se iba a casar con el emperador. Luego también estaba, en otro lado, estaba Ran hablando con Miselda. Ran le decía, Miselda, vaya, estoy aquí observando los amoríos de tu hermana desde lejos. Miselda decía, qué bonito pasatiempo, ya que estaban viendo cómo Tarita hablaba con Floch. Miselda hablaba con Ran diciendo que estaban preocupados por la situación del imperio, pero más estaban hablando de Tarita. Miselda decía que Floch era un buen hombre. A Ran le agradaba a Miselda, ¿no? Y se lo decía a Miselda. Miselda dice, vaya, si fueras un hombre te habría hecho mi marido. Seguían Floch y Tarita hablando sobre el matrimonio de Medium. Después de todo, la noticia de que Vincent había conseguido una futura emperatriz era una estrategia también para ver el sexo Serena. O sea, le convenía al imperio no tener una emperatriz ante todo, después de todo este caos. Mientras tanto, Tarita y Floch estaban hablando y cada vez se volvían más y más cercanos. Floch decía que admiraba la mentalidad de Tarita. Tarita estaba feliz. Seguían hablando, cuando de repente Floch dice, señorita Tarita, me gusta mucho su forma de ser y pensar. Para decirlo más claramente, me encantaría estar con usted. Entonces, ¿qué le parece convertirse en Tarita O'Connell? Tarita C. Floch dice, nunca dejes pasar la oportunidad de conseguir lo que quieres. Pondré en práctica todo lo que he aprendido de ti. Tarita dice, pero yo soy... Miselda decía desde lejos, no lo dudes, Tarita. Tarita entonces se dio cuenta que la estaban observando tanto Ran como Miselda. Dice, hermana? Miselda le decía que no se preocupara, ya que a pesar de que le faltaba una pierna, ella seguía luchando ferozmente. Y que como jefa todavía estaba en sus capacidades de seguir siéndolo. Le decía Miselda a Tarita no que renunciara a su puesto de jefa. Tarita dice, pero hermana. Miselda dice, vamos. Renuncia de una vez. Los Chudra no necesitan una hermana de aspecto patético como tú. Ran decía, vaya, ¿así que esa es tu forma de animar a tu hermana mayor? Miselda dice, no es el tipo de mujer que entendería menos que yo si lo dijera. Pronto te encontrarás en la misma situación. Ran dice, qué asco. Floch desde lejos decía, señorita Miselda, estoy muy agradecido. ¿Qué puedo hacer para recompensarla? Miselda decía, está decidido. Un hombre fuerte, robusto y de rostro opuesto será enviado como emisario al pueblo de Chudra. De ese modo, se mantendrá el pacto entre la capital imperial y nuestro pueblo. Floch decía, entiendo señorita Miselda. No, cuñada Kun. Tarita C. De repente aparece Kuna y Holly. Saludan a Miselda y dice, ¿cómo va todo? Tarita por fin ha comenzado a comportarse. Miselda dice, sí, nuestra hermana es media tonta. Holly dice, bueno, después de todo es la hermana de la jefa. Kuna decía, no me pongo que Miselda vuelva a ser la jefa. Creo que los demás estarían también de acuerdo. Y así siguen hablando, ¿no? En otro lado estaba Katia con Ren. Katia presumía de que Yamal había desempeñado un papel muy importante y había protegido al emperador. Ren estaba feliz por ella, pero al mismo tiempo también estaba triste por Priscilla. Ren se sentía un poco vacía porque Priscilla se había ido. Entonces Ren estaba pensativa y Katia le dice, ¿qué pasa?
Y entre la conversación, Ren le decía que no quería depender de alguien, que no quería confiar en él y no le gusta ser uno más de sus muchos objetivos. Esta respuesta le sorprendió a Katia. De repente parece el estrargarse y saluda a Katia, ¿no? Katia se burla de él un poco, diciendo que se parecía a un vagabundo. Y luego el estrargarse de Ulvik dice que se va a ir fuera del imperio. Katia y Ren seguían hablando. Ren recordaba las palabras de Priscilla que le decía: Ren, sigue a tu propio corazón, porque aunque tu corazón pueda ondular, esas ondulaciones nunca serán indecorosas. Suscríbete para más. Y por cierto, yo no soy Satela. Arco 9, capítulo 4. Cabeza hueca. Y luego la historia nos lleva con Madeline Echard, que estaba caminando descaradamente por la fortaleza. Emilia gritó su nombre mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. La joven giró su cabeza de cuernos negros y contorsionó su hermoso rostro como si hubiera comido algo amargo. Emilia dice: no hace falta que pongas esa cara. Al fin y al cabo, soy la única que está aquí. Madeline dice: eso no es ni jodidamente alentador ni nada. Esta dragona pone esa jodida cara justamente porque eres tú. Emilia dice: ¿por qué? Madeline dice: bueno, ya te olvidaste que fuiste tú la que hizo nevar un montón y luchó un montón contra esa dragona y Mesorella. ¿Cómo rayos voy a quedarme con una buena impresión? Ya que recuérdense que habían sido enemigas, ¿no? Y Emilia, como usaba sus habilidades de hielo, pues derrotaron a Mesorella y a la dragona la dejaron, a Madeline la dejaron helada. Emilia dice: entonces la última vez que vi a Madeline fue cuando la congelé en un bloque de hielo sólido. Madeline dice: así que después de todo, eras tú. No podía mover el cuerpo lo más mínimo. Eres un maldito escándalo. Emilia dice: oh, lo siento. Iba a descongelarte bien después, pero Madeline escapó con Mesorella, así que... Madeline dice: no le echas la maldita culpa a esa dragona humana. Y así no seguían hablando. Pero ya había terminado la guerra, acuérdense. La batalla y toda la cosa. Ahora mismo eran ya aliados. Emilia dice: pero al final apoyaste adecuadamente a nuestro bando. Me lo dijo Garfield. Acuérdense que Garfield había evangelizado, ¿no? Madeline dice: ese maldito tigre persona mitad bestia, ¿eh? Emilia dice: sí, es mi aliado de confianza y como un hermano menor. Es muy fuerte. Emilia decía: Madeline, vas a continuar como general del imperio, ¿verdad? Madeline decía: ¿tienes algún problema con eso? Emilia decía: no en absoluto. Pero me enteré de que Mesorella se había ido a casa, así que estaba pensando en cómo Madeline no había hecho lo mismo. Y así seguían hablando, ¿no? Emilia estaba preocupada porque Madeline se había separado de Mesorella, de su dragón querido. Madeline le dice: vamos, no te metas en los problemas de esa dragona. Entonces seguían hablando sobre ese asunto. Madeline le dice: al hablar contigo, esa dragona tiene la sensación de que quedarse aquí podría haber sido una elección equivocada. Emilia dice: bueno, está bien, ¿no? Después de todo, nos iremos del imperio en unos días, refiriéndose Emilia a su campaña. Madeline hablaba de Valerie, que esta era la tierra donde él se había jugado la vida para proteger esta tierra. Emilia dice: pues es una pena que no pudiera darle las gracias a Valerie. Madeline dice: no le pongas ojitos al querido de esa dragona. Emilia dice: ¿hacerles ojitos? Emilia decía que no podía quedarse en este país del imperio de Volaquia, ya que tenía que irse, y que esta era la tierra que Priscilla protegió. De repente Emilia, que recordaba a Priscilla y hablaba sobre llevarse bien con todas las de las candidatas y toda la cosa, comenzaron a caerle lágrimas. Madeline acarició la cabeza de Emilia, que derramaba lágrimas sobre su hombro. Madeline dice que no se preocupe, que ella protegerá al imperio, ya que su querido Valeroy también lo protegió. Emilia le agradece. De repente aparece Chul, y como a nadie le importa el Chul, voy a omitir sus diálogos. Entonces aparece Chul, ¿no? Y dice: Emily Sama, ¿eres tú? Emilia dice: Chul. El Chul le agradece por haber cumplido su promesa. Emilia le dice: así que Utakata-chan estaba con Chul, ya que también estaba Utakata con él, ¿no? Y acuérdense que Utakata habla raro, ¿no? Dice: Mi y Ta están ocupados, refiriéndose a Misela y Tarita. Su y Ya parece que tienen problemas. La única que puede quedarse con Chu es Uu. Emilia dice: sí, ya veo, gracias por no dejar solo a Chul con... Hablaban sobre Priscilla también, ¿no? Utakata dice que su alma seguro está en paz. Utakata hablaba sobre que la vida iba en círculos. Emilia pensó sobre los libros de los muertos. Por primera vez, Emilia sintió una fuerte fijación hacia los libros de los muertos al pensar en Priscilla. Schul comentaba que había sido encontrado por Priscilla Sama y que Priscilla Sama lo había elegido a él como un subordinado. Emilia preguntaba: ¿están aquí Aldebarán y el padre de Reinhardt? Emilia pensó en Subaru, ya que tanto Aldebarán como Subaru habían presenciado la desaparición de Priscilla. Schul dice: Al Sama, refiriéndose a Aldebarán,
decía, Al-sama está en su habitación. Heinkel-sama acaba de ir a por agua. De repente aparece Heinkel, ¿no? Dice, hola Emilia-sama. Emilia dice, está muy pálido, como ha dicho Schul. Heinkel dice, Emilia-sama, tengo algo que discutir con usted. ¿No me permitirías servirle humildemente, Emilia-sama? Pase lo que pase, le seré de gran utilidad en la selección real. Emilia decía, ¿qué estás diciendo tan de repente? ¿No eres un sirviente de Priscila? Heinkel dice, vamos, seré útil. Puedo convertirme en una fuerza disuasoria para ganar la selección real. Hay un competidor que necesitas que se retire pase lo que pase, ¿no? Mientras permanezcan, nadie más tiene la oportunidad de ganar, pero si me tienes a mí, entonces Reinhardt no será un problema. Emilia pensó que este argumento era muy triste y era horrible. Las palabras de Heinkel eran desagradables para Emilia, ¿no? Pero más que eso, Emilia decía, creo que es muy triste, diciendo por las palabras de Heinkel. Heinkel seguía hablando, ¿no?, sobre su posición. Emilia dice, es suficiente. Madeleine dice, cierra el pico. Madeleine dice, no sabía que había un tipo tan despreciable. No deberías simpatizar con un tipo así, Emilia. Madeleine decía, no te lamentes, es irritante, pero se trata de un maldito humano que no morirá aunque esta dragona lo golpee con toda su fuerza. Acabo de noquearlo. Así es, en ese momento, Madeleine se cansó de escuchar las palabras de Heinkel y lo noqueó. Ya que ya saben cómo es Heinkel, es bien especial, ¿no? Madeleine seguía hablando con Emilia diciendo que protegerá al imperio. Entonces Emilia usa magia de curación y comienza a curar a Heinkel. Emilia pensaba sobre todo lo que había pasado y dice, ah, Priscila, eres una cabeza hueca. Se sintió solitaria y fugaz sin la presencia de Priscila. ¿Quieres seguir? Arco 8, capítulo 5. El título se llama 931 golpes. Una atmósfera inusual envolvía la azotea de la gran fortaleza, que destacaba con una presencia notablemente fuerte dentro de la ciudad fortificada de Garkla, donde persistían las secuelas de la feroz batalla sobre el gran desastre. En esta azotea había un espacio muy grande que estaba diseñado para albergar un número significativo de soldados para el tiro con arco en momentos de emergencia. Pero este lugar estaba siendo usado para otro propósito en este momento. Y en ese espacio estaba Subaru. Había un muchacho de cabello negro que estaba escupiendo sangre, la sangre que se le había acumulado en la boca con un sonido húmedo. Tenía la cara manchada de sangre por la nariz, los párpados hinchados, la cabeza balanceándose inestablemente de un lado a otro, y el cuerpo en un estado tan maltratado que uno podría darse cuenta a simple vista de la gravedad de sus heridas. Apenas podía ponerse de pie. El muchacho apoyó las manos en las rodillas, pisó con fuerza el suelo una vez más y levantó la vista. Un golpe fuerte le dio en la cara. ¡Pah! Otro golpe le rompió la nariz. ¡Pah! Haciendo que el chico saliera volando hacia atrás de la forma más grosera posible. Voló, voló y voló y acabó tendido en el suelo. Pero el muchacho otra vez levantó y dijo, o sea Subaru, ¿no? Aún no. Sigamos. Se levantó y siguió siendo golpeado. Golpeado una y otra vez. Subaru decía, esta es mi manera de hacer las paces, así que por favor, no interfieran y sigan. Beatriz estaba observando ahí devastada, pero por órdenes de Subaru no interfería, ya que el mismo Subaru había pedido esto. Seguían los puñetazos con fuerza, le seguían rompiendo la nariz. Subaru seguía diciendo, aún no. Sigue. Con la sangre goteando de su nariz y los ojos inyectados en sangre, Subaru forzó esas palabras. El hombre con tatuaje de esqueleto, que había estado golpeando a Subaru una y otra vez, más de 20 golpes, era Weiss. Weiss contorsionó su rostro feroz y levantó el puño de nuevo. Y de nuevo, la sangre salpicó la nariz de Subaru al ser golpeado, manchando la azotea de la gran fortaleza. Beatriz decía, Subaru. Más de 100 personas se habían reunido alrededor de la azotea de la gran fortaleza. Todos ellos eran miembros del batallón de Pléyades con el que Natsuki Subaru se había aliado en este imperio, y también fueron testigos de este duelo. Sí, este ritual en el que Subaru recibía una paliza era nada más y nada menos, Tanza dice, Sparka. Así es, esto era un Sparka que Subaru había ordenado que se hiciera, ya que Subaru se sentía culpable por haberlos engañado, ¿no? Que era un niño, recuérdense de Natsuki Schwartz. Entonces les engañó y se sentía culpable, más la muerte de Priscila. Ya saben que Subaru tiene esa costumbre de
autolastimarse y cuando se siente culpable le gusta sufrir, ¿no? Es su forma de quitarse la culpa. Y la forma también de expiar sus pecados y una forma de pedir disculpas, entre comillas, a su batallón de Pléyades por haberlos engañado y todo lo que pasaba. Tanza decía, esto es un Sparka. Beatriz dice, Betty no entiende por qué Subaru tiene que hacer esto. De hecho, ya que así es, como les digo, Subaru se había impuesto voluntariamente este ritual de palizas unilaterales. Era su forma de enmendarse todos sus errores para Subaru. Beatriz solo permanecía allí observando, soportando el dolor en su pecho, queriendo al menos cumplir el deseo de Subaru, ya que la muerte de Priscilla Barriel se había convertido en una herida para muchos de las que lo conocían. Al comenzar este Sparka, Subaru dijo que era para enmendar las cosas, ya que Subaru, que conoció a los gladiadores con un cuerpo encogido debido a la infantilización, había mentido sobre su verdadera identidad y los había engañado ocultándole su verdadera identidad utilizando el discurso de los acontecimientos y el cálculo de reunir aliados como razones, y los había arrastrado al centro de este conflicto. Así que el juicio y las decisiones de Subaru fueron correctos para salvar al imperio, solo que el propio Subaru no podía perdonarlo y por eso buscó castigo por ello. Subaru quería ser castigado, aunque su propio batallón no quería castigarlo, ¿no? De hecho estaban agradecidos con Subaru por haberlo sacado de la isla y por haberlos bufeado también para que protegieran al imperio, ¿no? Pero Subaru pues les dijo que esto era necesario y dio la orden a Gustak para que se iniciara el Sparka donde lo iban a golpear. Speak hacía, de repente aparece Césulo, ¿no? Y dice, me he pasado por aquí porque me preguntaba qué estaba pasando, por qué habían tantos reunidos en esta azotea. Y resulta que es Sparka del jefe. A pesar de las apariencias, el jefe es bastante diligente, ¿no? Para recibir palizas todos los días, así es. Ya eran varios días de que Subaru estaba recibiendo palizas. Tanza dice, Césulo-sama. Césulo dice, hola Tanza-san. Es una sensación algo fresca y extraña que la línea de mi mirada difiriera algo así de Tanza, ¿verdad? Mi forma actual es el original y la forma chill, refiriéndose a niño, que había tenido hasta ahora solo era un estado temporal. Seguían hablando, ¿no? Con Tanza. Tanza dice, en efecto, aunque tu altura, la visión de tu cuerpo ha cambiado, la altura de tu mirada de tu mente sigue siendo la misma. Césulo se ríe. Dice, nice job. Césulo decía, parece que la compañera del jefe está bastante descontenta, refiriéndose a Beatriz. Beatriz dice, de hecho es algo natural. No es necesario que Subaru haga este tipo de cosas, supongo. Césulo dice, dejemos de hablar si es necesario o no. Si pasáramos a una conversación extrema sobre el valor de la vida o la falta de ella, es muy posible que se convirtiera en una conversación sin el menor gusto. Y así seguían hablando, ¿no? Parece que Césulo también da unos diálogos tremendos como Priscilla. Mientras hablaban, Césulo señaló a Subaru. Las palabras de Césulo eran odiosas, pero no estaba equivocado en sus palabras, ya que Subaru estaba enmendando las cosas al ser golpeado repentinamente por Weiss. Era una expiación hacia el batallón de Pléyades. Obviamente Weiss no quería hacerlo, pero por la determinación de Subaru y como él había ordenado eso, Weiss obedeció. Y sabía que tenía que darlo con todo, ya que era una orden de su querido amigo Natsuki Subaru, Nenatsuki Swash, y no iba a insultar su determinación de Subaru. Los miembros del batallón de Pléyades eran 931 personas, una purificación a través de 931 puñetazos, así es, cada puñetazo por cada persona del batallón de Pléyades. Los miembros del batallón de Pléyades estaban ahí reunidos observando, ¿no? Weiss actuaba como representante del batallón, y este era un rito que Subaru se había impuesto para satisfacer a los miembros del batallón, era su Sparka. Césulo dice, independientemente de estar dividido en varios días, siguen siendo 900 golpes, ¿no? Si me golpearan tantas veces hasta yo moriría, aunque para empezar, nunca me he planteado siquiera una situación en la que me golpearan en un estado indefenso. Así que me da un poco la sensación de que la premisa nunca se cumplirá. Tanza decía, el total de todos los días hasta ahora es de 256 golpes. Así es, cada día Subaru lo estaban golpeando, pero con fuerza, con ganas, hasta que perdiera la conciencia y el día siguiente seguía el conteo. Y había algo más increíble que Subaru se había impuesto. Se nos narra que durante la duración de este Sparka, Subaru había prohibido a Beatriz usar magia curativa en él. Por lo tanto, ella había estado aumentando su maná para que tan pronto como el Sparka de hoy terminara, pudiera correr hacia él lo más pronto posible y curar sus heridas. De repente, Gustak también se une a la conversación y dice, no sé si tengo jurisdicción para preguntar sobre esto en mi calidad de tal, pero ¿qué hay de la general de primera clase Araquilla? Sí, preguntan por Araquilla. Comienzan a hablar. Césulo decía que era el actor principal de este mundo, etcétera, etcétera. Hablaban sobre cómo estaba Araquilla y toda la cosa.
De repente se escuchó un sonido. Subaru estaba siendo golpeado y ya perdiendo la postura, ¿no? Y Setsulu señaló a Subaru. El puño de Waze derribó simultáneamente a Subaru al suelo. Waze dice, ¿Quieres seguir? se acabó. Waze bajó el puño manchado de sangre con el que había golpeado a su querido amigo Subaru. El inconsciente Subaru no dio ninguna respuesta. Beatriz dice, Subaru, y comenzó a activar su magia curativa acercándose a él. Waze se dio la vuelta, pero... Beatriz dice, espera, supongo, de hecho también te curaré la mano. Waze dice, no hace falta, prioriza a Schwarz sobre mí. Beatriz dice, Spica, cúralo. Gian decía, Tanza, ¿a cuántos golpes van? Tanza decía, 258 golpes, Gian-sama. Hydra decía, así que 673 restantes, todavía falta mucho, Gian decía, ¿no es suficiente ya? Ha aguantado tanto y todos hemos comprendido perfectamente sus sentimientos. Wei dice, vete a murmurar esa tontería mientras duermes, lagarto bastardo. Si iba a dejarlo a medias, ¿para qué diablos crees que asumí este deber? Gian dice, ¿qué quieres decir con por qué? ¿No eres tú el que está más cansado de todo esto? Hydra decía, para ser sincero, estoy de acuerdo con lo que dices. Ciertamente me sorprendió la revelación de la identidad de Schwarz y me sentí algo engañado, pero... Wei dice, Schwarz nos sacó a todos de la isla. ¿Qué más le falta? Joder. Gian dice, entonces nadie quiere hacerlo. ¿Entonces por qué? Gustav dice, porque es un mismo pedido por el mismo Natsuki Schwarz, mejor dicho por el propio Natsuki Subaru. Mientras Tanza o el espíritu contratado no le pongan freno, apruebo esta conducta como oficial. Así es, como le digo, Subaru había ordenado esto, ¿no? Tanza decía, en este momento esto es necesario para Schwarz-sama. Necesita demostrarse a sí mismo que no se ha quedado estancado, aunque sea a través del dolor. Waze apretó el puño que había sido curado por Beatriz, ¿no? Waze dice, voy a continuar, aunque me rompa el puño le seguiré durante los 600 golpes restantes. Setsulu decía, maravilloso, realmente maravilloso. Así es precisamente como debes aprovechar tu tiempo con el candelero, Wei-san. Todos abrieron los ojos y quedaron mirando a Setsulu. Wei dice, vaya, nunca hubiera pensado que te acordarías de mi nombre. Setsulu dice, es cierto que soy bastante olvidadizo, pero al menos recuerdo los nombres de los actores que merece la pena recordar. Wei dice, te dejo el resto a ti. Y así salieron de la azotea, ¿no? Gustav asintió a Beatriz también, que estaba curando a Subaru y los demás salieron. Gustav dice, yo también seguiré mi camino. Natsuki Subaru, como era de esperar, el nombre de Schwarz me parece más apropiado, te lo dejo a ti. Beatriz dice, no hace falta decirlo de hecho, solo que deberías recordarlo, supongo. Gustav dice, ¿y podría ser eso? Beatriz dice, si Subaru es Schwarz para ti, no se enfadará si sigues llamándolo así, de hecho. No hay necesidad de que el apodo especial entre todos ustedes se pierde por una preocupación innecesaria, supongo. Gustav dice, tienes mi agradecimiento. Todos estaban retirando, ¿no? Beatriz dice, tú también puedes retirarte si quieres, Tanza. Tanza dice, incluso sin tu preocupación, estoy bastante bien como estoy. A diferencia de los demás, no me resulta extraño permanecer aquí. Beatriz dice, también tienes la preocupación con respecto a tu ama, supongo. De hecho, ella también está sufriendo. Tanza queda en silencio. Tanza dice, gracias por su preocupación, Beatriz-sama. Sin embargo, Yorna-sama está bien por sí misma, es decir, eso es lo que ella dijo, así que Tanza bajaba la mirada, ¿no? Ya que no es que estuviera ahí solamente por capricho de preocuparse por Schwarz, no preocuparse por Yorna, sino que la misma Yorna le había dicho que le diera su espacio. Ya que acuérdense que Priscila es hija de Yorna, entonces, bueno, de Iris, pues, ¿no? Y Iris reencarnó en Yorna y toda la cosa, pero igual sigue su mamá, pues. Y está devastada por la muerte de su hijo, bien. Spica decía, wow. Subaru decía, Spica, yo. Beatriz decía, esos tipos ya no están aquí, de hecho. Estoy en mitad de lanzar la magia curativa. Subaru decía, rayos. Lo siento mucho, culpa mía, Byako. Siempre acabo haciendo que te preocupes. Sin ti, no sirvo para nada. Subaru se bofeteó la cara con ambas manos. Y luego se levantó. Y casi se tropieza. Spica se preocupó y dijo, Subaru dijo, ups, lo siento, Spica. Gracias por ser testigo. Has hecho un buen trabajo al no precipitarte. Pensé que golpearías a Wei sin pensarlo. Ahora que lo pienso, fue como caminar por la cuerda floja. Spica respondía, wow. Subaru dice, ¿el verdadero peligro era Tanza? Ahora que lo dices es verdad. Tanza se preocupa mucho por mí. Desde esa perspectiva, Wei podría haberse metido en un buen lío. Subaru agarró la mano de Spica mientras hablaba. Tenía la cara hinchada, pero se había reducido gracias a la magia curativa. Tanza decía, mi honor está en juego, así que por favor, no haga comentarios tan arbitrarios, Natsuki Subaru-sama. Con un suspiro, Tanza pinchó a Subaru, que estaba bailando con Spica. Subaru puso mala cara y replicó, ¿no se han vuelto más espinosas tus palabras desde que volví a mi tamaño original? Y la verdad es que me escuece bastante que me llames de otra forma que no sea Schwarz-sama, así que deja de hacerlo, por favor. Tanza dice, le pido disculpas, Natsuki Subaru-sama.
Natsuki Subaru-sama es un invitado del reino, así que no puedo permitirme ser irrespetuosa a Natsuki Subaru-sama. Subaru dice, vamos, Tanza. Subaru dice, Byako, ¿por qué la cara tan linda? Beatriz dice, de hecho Betty siempre está linda, y lo que más importante, ya que el tratamiento sigue en marcha, ¿por qué no te quedas quieto, supongo? Subaru dice, me gustaría decir que no quiero molestarte, pero necesito estar en plena forma, y aún no he escalado ni media montaña. Muy bien, adelante. Sesu lo dice, jefe, ¿me permite un momento? Subaru dice, oh vaya, ese sí grande. ¿En serio acabas de hacerte más grande sin parecer nada torpe? Eso lo dice, podría decir lo mismo de ti, jefe, pero tu crecimiento solo ha hecho que tus fieros ojos parezcan más prominentes. Eras más bonito cuando eras más joven, pero ahora solo eres una simple arma mortal. Subaru dice, di lo que quieras, ¿estás solo? ¿No está contigo? Eso lo dice, si te refieres a Anya, está tirada en un cráter. Gracias al poder de la piedra, se volvió increíblemente dura, así que tuve que suprimirla unas 100 veces. No se levantará pronto, por lo que más importante, pronto volverás al reino, ¿verdad, jefe? Antes de eso, ¿qué tal si nos enseñas un buen puñetazo en la cara de su excelencia? Más adelante estaba Césulos hablando con Vincent, ¿no? Vincent decía, vete de inmediato, Césulos decía. Así que llevé al jefe a ver a su excelencia. El jefe estaba muy emocionado porque quería darle una paliza a su excelencia en la isla de los gladiadores. Así que quise estar presente para presenciarlo. Césulos decía, ¿no crees que estás trabajando demasiado? Vincent decía, vamos, ¿pretendes persuadirme? Si te hiciera caso, ¿qué esperarías que hicieras para excusarme de mi trabajo? Césulos dice, vamos, deja que el jefe te dé una paliza. Vincent decía, oh, vete de inmediatamente. Césulos decía, buh, guafiestas. Su excelencia es un adicto al trabajo. ¿No le parece muy honorable, emperatriz consorte? Medium decía, ¿yo? Medium decía, yo también creo que Abel Chin está trabajando demasiado, pero sé que el trabajo que está haciendo es importante, así que no puedo decir mucho. Además, no quiero ver a Abel Chin y a Subaru Chin peleándose. Césulos decía, no será una pelea como una paliza unilateral a su excelencia. ¿No es eso Spark en cierto sentido? Vincent dice, quita tu retaguardia de una vez, ya que Césulos estaba emocionado por ver este escenario donde Subaru le golpeaba a Vincent. Luego, volviéndose la mirada atrás, Vincent dice, tú, ¿cuánto tiempo piensas quedarte ahí? Eres una monstruosidad. Ahí estaba Subaru. Me dice, Subaru Chin, trae a Beatriz Chan y ven a sentarte frente a mí. Medium le trae un asiento, ¿no? Vincent dice, aunque sea temporal, este sigue siendo mi despacho. ¿Tú estás sirviendo té tosco al emperador? Medium dice, An Chan me enseñó que todo es cuestión de cortesía. Yo no sé nada de etiqueta, así que intento ser lo más educada posible. Medium sirvió una taza para Vincent. Beatriz también tomaba, ¿no? Subaru decía, vaya hombre, ¿quién lo diría? Abel y Medium sí que van a hacer un matrimonio. Medium hace, Subaru dice, ¿y eso qué fue? Medium dice, bueno, todavía estoy un poco avergonzado por cómo ha sonado. Y así seguían hablando, ¿no? Y seguían molestando a Vincent con otras cosas, con lo de Flow y de Medium y toda la cosa. Vincent decía, ¿todos están tratando de enfurecerme y detener mi trabajo, destruyendo así el imperio? Vincent dice, he oído hablar de tu repetido comportamiento excéntrico con los prisioneros fugados de la isla de los gladiadores con el pretexto de hacer las paces. Subaru dice, pensé que dirías que no tenía sentido, pero llamarlos prisioneros fugados no me parece bien. Todos ellos son, Vincent dice, fueron enviados a Guinevere por una razón. Se les considera prisioneros fugados y con razón. Aprovecharon el caos del imperio para fugarse y utilizar un poder militar para sembrar el caos. Subaru dice entonces, ¿qué piensas hacer con ellos? Subaru se puso serio y endureció las mejillas ante las palabras amenazadoras de Vincent y le devolvió la mirada. Por un momento la tensión aumentó en la habitación. Medium dice, Abel Chin, si dices algo tan mezquino como eso, Subaru Chin lo malinterpretará. Vincent dice, los prisioneros fugados de la isla serán amnistiados por su duro trabajo en relación a este incidente, así es. Les iban a dar amnistía, ¿no? O sea que los iban a perdonar de todas sus sentencias, ya que aportaron a esta batalla en el imperio. Vincent dice, serán amnistiados por su duro trabajo. Eso también fue solicitado por Gustav Morello, gobernador de la isla de los gladiadores. Subaru dice, seguro que disfrutas jugando con la gente sobre asuntos ya resueltos. Césulo dice, sí, su excelencia tiene esa tendencia. Chiche también solía ser mezquino a menudo. Es algo que hacen las personas inteligentes. Beatriz dice, hablando de eso, hablase de vengarte del emperador. Césulo, pero Subaru ya se ha ocupado de eso por su cuenta hace tiempo, supongo. Césulo dice, ¿qué? Césulo dice, tendré que oír de los detalles más tarde para calmar mi shock por no haber podido presenciar un acontecimiento tan interesante. Subaru dice, bueno. De repente, la mirada de Subaru cambió. Vincent dice, por fin te has mostrado ante mí. No, ante mí. Subaru dice, Abel, lo siento, dice Subaru. Vincent dice, hace un momento me habías reprendido por sacar un tema resuelto. Subaru dice, ya que Subaru estaba pensando por Priscila. Acuérdense que Priscila es la hermana de Vincent. Entonces, Subaru estaba pensando sobre ese asunto de Priscila, ¿no?
Vincent dice, vamos, estás tocando temas resueltos. Subaru parpadeó. Subaru dice, ¿un asunto resuelto? ¿De qué demonios crees que estás diciendo? Vincent dice, actualmente ese es el grueso del problema que pesa sobre ti. Si tal es el caso de tu expiación hacia los gladiadores, entonces lo mismo se aplica a tu actitud respecto a mí y a Yorna Mishibur, más que nada. Subaru dice, basta, detente. Subaru se levantó furioso, ya que obviamente pues si se murió Priscila y recuerden que Vincent es frío, ¿no? Entonces obviamente Subaru se molestó. Subaru se acerca hacia el emperador Volakia. Subaru dice, no te interpongas en mi camino, Ceci, ¿no querías verme golpear a Bel? Ceci lo dice, efectivamente sí, pero no es cuestión de querer ver un esparca entre el jefe y su excelencia. A mí me interesa ver un match aburrido e impulsivo. Vincent dice, Vincent dice, la muerte de Priscila ya es cosa del pasado. Subaru dice, Abel, gritando furioso. Estaba de rabia y lo miró con furia a Vincent. Subaru dice, Priscila era tu hermana, ¿verdad? Y sin embargo tú eres... Vincent dice, así es, era mi hermana. Astuta e insolente desde nuestros años mozos. Al final perdió la vida sin haber remediado nunca esos aspectos de su personalidad. Al igual que con Chicha, la pérdida de Priscila ha supuesto sin duda una herida en mi interior. No voy a ocultarlo. Vincent se puso la mano sobre el pecho al pronunciar aquellas palabras. Entonces todos evidenciaron que Vincent había ocultado su propia preocupación hacia su hermana y la angustia por su fallecimiento. Vincent dice, esto es algo que me pertenece, no hay lugar para tu participación. Son las cosas entre Priscila y yo. ¿Buscas el derecho de poner tus dedos incluso sobre eso? Subaru dice, no, eso está mal, ese no es el caso, pero... Vincent dice, Natsuki Subaru, al final, ¿qué palabras te dijo Priscila? Subaru quedó en silencio. Vincent dice, si fueron palabras de maldición, entonces me encargaré de lo que quedó dentro de ti. Sin embargo, si no es así, entonces son fruto de la relación entre tú y Priscila. Toma el regalo de despedida que te otorgó mi hermana y conviértelo en tu propia carne y sangre. Esa es la resolución de la cuestión. Subaru dice, Priscila dijo, Vincent dice, ella dijo, Subaru dice, ella dijo que yo era un verdadero caballero. Vincent dice, en ese caso, eso es todo lo que Priscila te ha otorgado. Ha sido un gran servicio, Natsuki Subaru. Ante esa frase, la expresión de Subaru se derrumbó. Subaru sentía muchos sentimientos en su interior, indignación, y la pena se desvaneció, y brotaron por detrás emociones de vigor semejantes al agua, desbordándose innecesariamente de una olla hirviendo. Beatriz dice, Subaru. Subaru dice, Beatriz. Yo. Beatriz dice, está bien, de hecho. Betty y Emilia, todos los demás lo entienden perfectamente, supongo. Beatriz lo agarró de la mano y asintió. Subaru no pudo aguantar las lágrimas desbordadas mientras su rostro se contorsionaba. Beatriz dice, lo siento. Subaru cae de rodillas llorando. Beatriz abrazó a Subaru. Césulo dice, ahora puede ser diferente que golpear a su excelencia, pero con esto llegué a ver un buen clímax. Beatriz dice, algunas cosas es mejor no decirlas, supongo. Césulo dice, disculpe. Vincent quedó en silencio. Medium estaba abrazando a Spica, se conmovió al ver la lágrima de Subaru y también comenzó a llorar. Y seguimos con los resúmenes. Capítulo 6, partida. Luego la historia nos lleva y nos hace reflexionar con Spica, donde ella pues tenía un nuevo comienzo y entonces Spica también estaba pensativa. Y al final, en resumen, se toma la decisión que Spica se va a quedar en el imperio, ¿no? Entonces Spica se va a hablar con Vincent, entre comillas, porque ella no sabe hablar. Pero acuérdense que Vincent es capaz de interpretar y saber qué es lo que quiere la persona, ¿no? Con solamente ver sus expresiones. Entonces Spica se encuentra con Vincent. Vincent le dice, nunca esperé que fueras tú quien hubiera solicitado una conversación conmigo. Y se toma la decisión que Spica se va a quedar en el imperio a ayudar, porque si se va a Locúnica la van a encerrar, etcétera, etcétera. Más adelante estaba Subaru en las calles, ¿no? Paseando. Decía que odiaba al imperio. Y se encuentra con Flock. Flock le dice que estaba en deuda con él y le deseaba bendiciones en su viaje hacia el reino. Subaru también le agradecía. Flock estaba feliz por su hermana, ¿no? Porque acuérdense que se iba a casar con Vincent. Y así se agradecían y repasaban todo lo que habían pasado. Subaru decía, yo también estoy agradecido, Flock-san, te quiero mucho. Entonces ahí aparece Ren, ¿no? Y Ren le dice, creo que deberías dejar de decir te quiero a todo el mundo tan a la ligera. Hace que todo lo que digas parezca frívolo. Subaru dice que no se lo dice a cualquiera, que solo se los dice a quienes quiere de verdad. Ren dice, sí, también a Emilia y a Beatriz Chan también. Subaru dice, se lo digo a Byako mañana, tarde y noche, pero es más difícil decírselo a Emilia Tan.
pero puede que se lo haya dicho a Nesama. Ren dice, ¿eh? Subaru dice, lo siento, me emocioné. Pero lo decía en serio. Subaru menciona que un hombre no puede llorar tan fácilmente. Un hombre solo puede llorar delante de los demás 3 veces en su vida. Ren dice, es así. Y comienzan a conversar, ¿no? Subaru le pregunta por Katia, ¿no? Porque acuérdense que Ren también va a viajar junto con Subaru, pues los demás. Y entonces se había despedido de Katia y Ren decía que iban a estar en contacto a través de las cartas. Entonces aparece Spica y los 3 comienzan a caminar juntos. Subaru decía, a diferencia de antes, los no muertos ya no pueden revivir infinitamente. Incluso sin la comedora de estrellas, derrotarlos debería ser suficiente para deshacerse de ellos. No tienes que hacer esto, Spica. Así es, todavía quedaban enemigos rezagados, ¿no? Subaru dice, entonces las almas usadas para resucitar a los muertos no volverán a donde pertenecen. ¿Dices eso, Spica? Bueno, supongo que intuitivamente lo entiendes mejor que yo, pero ¿estás seguro de esto ya que Spica va a ayudar, no? Spica dice, Subaru decía que no podía creer que todo saliera a favor de Abel, refiriéndose a Vincent, ¿no? Sino que ellos lo llamaban Abel porque era el primer nombre que habían conocido. Ren acariciaba a Spica. Subaru estaba preocupado porque la compañía de Césulus a Spica se preocupaba que aprendiera mal los modales de él. Ren decía que Araquilla, el espíritu que absorbió, era la fuente del poder para resucitar a los muertos. Entonces Abel decía que gracias a eso Araquilla tenía la habilidad de sentir dónde se escondían los muertos vivientes que eran rezagados. Subaru decía que tenía traumas con Araquilla ya que la había golpeado muchas veces con su aguja. Y seguían conversando. Subaru decía, Abel, maldito bastardo. Fue a hablar con Spica mientras yo estaba ocupado. Realmente es una escoria astuta y sucia. Ren decía, tampoco quiero separarme de Spica, pero esto es lo mejor para ella. Y Spica ya ha tomado su decisión. Subaru y Ren le decían a Spica que pronto se verían de nuevo más adelante, aunque no estaban seguros de qué fecha. Y seguían paseando. Más adelante, ya cuando Subaru se estaba despidiendo de todos, estaba Vincent hablando con él sobre el asunto de que era un arzobispo del pecado y que lo mejor sería quedarse en el Imperio y ayudar, porque en Lungúnica la podían encerrar, ¿no? Y juzgar y sentenciar. Subaru le decía a Vincent, oye, te lo ruego, no dejes que te decapiten ningún enemigo y ni dejes que ninguna rebelión domine el imperio y que se cambie de gobierno. Estoy harto de correr por todas partes para salvarte el trasero. Vincent dice, tonto, tus esfuerzos ya no son necesarios, será mejor que regreses al imperio de inmediato. Subaru dice, bastardo. Vincent decía, debes tener un deber que cumplir. En eso no puedes equivocarte en absoluto. Y así no intercambiaban palabras mientras Subaru molestaba a Vincent como siempre. Vincent decía que Spica ha asumido un gran deber y que ha prometido esforzarse por despejar la angustia en el imperio del más allá. Por lo tanto se le iba a otorgar un prestigio a ella para acabar con su mala reputación. Subaru entonces se pone serio y dice a Abel. Vincent dice, si tienes algo que decir, dilo. Tú y tus amigos son iguales a la manada de lobos con la espada. Fue un gran servicio a lo largo de tu viaje y a partir de mañana camina con paso firme sobre la tierra. Subaru dice, tú también, cielos. No voy a echarte una mano aunque te caigas. Y así siguen hablando, ¿no? Y se comienzan a despedir de todos. Estaba el batallón de Pleiades, Gian, Hydra y Weiss, Tanza, Yorna. Subaru dice, los quiero a todos, chicos. He disfrutado bastante. Ahí estaba Indra que decía, gracias a ti, el simple hijo de un molinero pudo vivir el sueño. Gian decía, maldita sea, gracias Svarch. Y Wei decía, nunca lo olvides, somos tus camaradas. Tanza decía, Svarch-sama. La chica vestida de kimono con los cuernos se acercaba a Subaru, junto con Yorna, y era Tanza. Subaru dice, Yorna-san, gracias por todo. Además, Yorna dice, no te hace falta que te disculpes. El asunto de esa chica es un asunto entre ella y yo. Subaru queda en silencio, ¿no? Yorna dice, además, puedes venir a visitarnos cuando quieras. Te daremos una calurosa bienvenida. Subaru dice, sí. Ahí estaba Tanza. Subaru dice, me has vuelto a llamar Svarch-sama, ¿verdad? Tanza dice, para mí ese es el nombre por el que estoy más acostumbrado a llamarte. Subaru dice, a mí tampoco me parece bien que me llames así. La próxima vez, sin duda, no perderemos. Tanza dice, ¿qué? Subaru dice, ese es el hechizo mágico que me lanzaste. Porque lo tenía, no me rendí. Acuérdense del bucle, ¿no? Cuando Subaru murió envenenado, toda esa vaina. Y Tanza le había dicho, la próxima no perderemos, y Subaru murió. Cuando era versión chota. Subaru comienza a reflexionar todo lo que había pasado y estaba muy agradecida con Tanza. Entonces Subaru dice, te quiero, Tanza. Tanza dice, si sigues así, sin duda te arrepentirás, Svarch-sama. Subaru dice, Ren me dijo algo parecido. Si hubiera habido más tiempo, probablemente se habrían llevado bien. A cambio de eso, me moriría de tus frías miradas. Tanza dice, ¿podrías no ponerte así y no morirte tú solito? Además, creo que tu actitud de tratar esto como una despedida de por vida acabará estrangulándote más adelante, Svarch-sama. Subaru dice, ¿qué significa eso? Tanza dice, no tardarás en averiguarlo. Tanza decía, gracias por permitirme permanecer a su cuidado durante un periodo más largo de lo inicialmente previsto.
por favor goza de buena salud. Subaru decía, esa larga despedida hay una forma más corta de expresarla, ¿sabes? Tanza dice, no lo diré, por favor, regresa a tu hogar. Subaru sonrió a Tanza y usó su mano para darle una palmada en la cabeza. Spica también se despedía. Ahí estaba Césulus. Subaru decía, cuento contigo para cuidar de Spica. Césulus decía, all right, boss. Entonces Subaru se despide, ¿no? Y dice, que algún día nos volvamos a encontrar con todos ustedes. Victory. El batallón de Pleiades grita, Victory. Subaru alza las manos y se despide de todos. Vincent dice, hasta el final sigue siendo un enorme imbécil cuya irreverencia no conoce límites. Ya entonces estaban en el carruaje yéndose ya, ¿no? Subaru dice, me pregunto si Spica estará bien. Estaba preocupado, Beatriz también estaba ahí, estaban todos los demás, Otto, Garfield, Ran, Emilia. Beatriz dice, supongo que te has estado preocupando sin parar. De hecho no hay por qué preocuparse tanto, esa chica piensa con mucha más claridad que Subaru ahora mismo. Ren hablaba con Ran, ¿no? Y le decía, trataste a Spica con mucha frialdad durante mucho tiempo, así que ella tuvo la oportunidad de comprender su posición. Ran dice, ya veo. Aunque las circunstancias eran las que eran, Barusu sigue siendo tan estrecho de miras como siempre, incluso hacia una chica que está tan unida a él. Subaru hace, Las hermanas Sony estaban tomadas de la mano y hacían comentarios mordaces hacia Subaru. Otto decía que la decisión de Spica era tranquilizadora, que esto era lo mejor para ella, ¿no? Otto decía que el Imperio y el bando de Anastasia todavía estaban en convivencia en este asunto y que este resultado era el mejor posible. Garfield decía que no entendía mucho de complicaciones, pero que si acababa con todos los zombies podrá volver del Imperio, ¿no? Si es así, esperemos que lo haga rápido. Garfield hablaba de su asombroso ser y cómo se había enfrentado a poderosos enemigos, al igual que el capitán, o sea que Subaru y todos los demás. Otto decía que tanto Subaru como Garfield eran unos irresponsables porque tenían un buen corazón, ¿no? Ahí estaba Emilia también. Emilia decía, después de todos, estamos juntos en esto. Subaru dice, gracias Emilia por venir a salvarme. Emilia dice, Subaru dice, gracias a todos por venir a salvarnos. Subaru expresó su gratitud a Emilia y a todos los demás. Subaru decía, ahora mismo no puedo recordar nada más que tu cara sonriente. Refiriéndose a Priscila, ¿no? Ya que se acordaba de Priscila en los últimos momentos. Subaru pensaba en Aldebarán, Priscila y todo lo que había pasado. Al parecer Aldebarán se había recluido continuamente en su habitación. Había estado tan devastado por su pérdida que parecía que simplemente iba a desaparecer, pero que ahora regresaba al reino. Y la razón era, Aldebarán dice, hermano, tengo una petición. Escuché un rumor sobre la Torre del Sabio. Algunos dicen que puedes leer los registros de los muertos dentro de la torre. Hay un libro que quiero leer. Subaru dice, el libro de los muertos de Priscila. Subaru comienza a pensar, ¿no? Y dice, ¿está bien si pido ayuda de nuevo, Chaula? Subaru quería ayudar a Aldebarán, ¿no? Por todo lo que había pasado. Subaru sentía que podía apoyar a Aldebarán sin depender del retorno de la muerte. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas.